Buenas noches nuevamente a todos los presentes. Van a disculpar, ha habido unos problemas con la comunicación. Bueno, estaba agradeciendo en este caso a todos los comentaristas que han hecho realmente unos comentarios bastante precisos y muchas veces halagadores inmerecidamente. Sin embargo, también en esta presentación agradezco a mi señora madre que está presente, a quien dedico modestamente esta obra con mucho cariño, que es el testimonio de nuestra familia, de nuestro partido, de nuestro pueblo y también de nuestras aspiraciones. Quiero además mencionar de que el título de la obra casualmente habla del salto cualitativo que cada uno de nosotros tenemos como personas, pero también tenemos como instituciones, en este caso la institución partidaria. Así podemos mencionar de que para la experiencia mía, el haber salido de Huancayo a mis 20 años rumbo a otro país, hacia Cuba, constituyó a mi experiencia el primer salto del campo a la ciudad. Y lógicamente eso trae muchos aprendizajes que después al retornar en alguna medida siempre se emplean, ¿no?, en la casa primigenia de uno. El segundo espacio del salto a la ciudad es la conversión del movimiento regional que creamos, en este caso Perú Libre, a convertirse en un partido de carácter nacional. Y eso lógicamente es un triunfo para la organización porque muchos movimientos regionales trataron de convertirse en partidos y no lograron, porque lógicamente no es una tarea sencilla, es una tarea que requiere dedicación, requiere sacrificio, y cuando hablo de sacrificio, hablo de que se restringen espacios familiares, espacios laborales, espacios económicos, y lógicamente se lidia también contra otra clase política que impide o quiere impedir tu crecimiento. El tercer salto del campo a la ciudad considero que es cuando el partido, con sus recursos realmente bastante magros o escasos recursos económicos, se enfrenta a los partidos de la oligarquía. Se enfrenta en una batalla asimétrica, pero logra ganar, y logra ganar con el apoyo del pueblo, logrando poner en Palacio de Gobierno a un profesor, a una persona que tiene la carrera quizá más ninguneada de este país, pero ahora de presidente, a un agricultor que también es una clase desposeída o proviene de una clase desposeída, y finalmente a un rondero, a un representante de una organización de carácter popular. Entonces, esos son los tres espacios en que se salta del campo a la ciudad: el viaje a Cuba, la conversión de movimiento en partido, la batalla de la campaña asimétrica y lograr que Castillo se posicione en Palacio de Gobierno. Seguramente más batallas de espacio a la ciudad nos quedan todavía por lidiar, y seguramente en este proceso de clandestinidad el pueblo también pueda sacarnos de este espacio y pueda otorgarnos los espacios en el gobierno a diferentes niveles a donde el pueblo crea conveniente en su debido momento. También debo mencionar de que la enseñanza secundaria, como lo había manifestado el maestro Flavio Cruz Mamani, es el espacio quizá más importante del ser humano. Es el espacio donde uno se sincera, y no solamente sentimentalmente, académicamente, sino se sincera con la lealtad que uno tiene
de acuerdo a su concepción del mundo, es decir, de acuerdo a cómo uno interpreta el mundo donde vive. Y esta concepción del mundo, lógicamente, obliga a tener compromisos de mantenerlo u obliga a tener compromisos para transformarlo. Para mí el paso por el Colegio Nacional Santa Isabel fue crucial. Fue en el Colegio Nacional Santa Isabel donde en las clases de Historia Universal, dada por mi maestro Roberto Aguirre Palomino, es cuando, aparte del programa curricular normal, el maestro tiene que involucrarse en una enseñanza añadida. Por eso es que Encinas decía que el maestro no solamente debe comprender su posición de clase o su situación de clase, sino también la de sus alumnos y la de los demás componentes en general, sin llegar a ser un esclavo del tecnicismo pedagógico. Esto quiere decir de que el maestro tiene que poner la parte suya, el plus, para que los estudiantes se orienten por cierto camino. Y es en el cuarto año de media de que el profesor Aguirre nos manda a hacer monografías de la Revolución Rusa, la Reforma Mexicana, ¿no? La Revolución China, la Revolución Vietnamita, y a mi grupo casualmente le toca la Revolución Cubana. Y como mi padre era profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, lógicamente tenía todo el arsenal bibliográfico y pude desarrollar un buen trabajo. Y así me fui involucrando un poco más. Cuando acabamos las monografías, el profesor en el otro semestre ya nos dejó libros propiamente marxistas. Y a mi grupo le tocó el famoso libro de Lenin que se llama o se intitula El imperialismo, fase superior del capitalismo. Teníamos que hacer tarjetas y acotar frases o términos que nosotros entendíamos con precisión. A otros les tocó, lógicamente, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. A otros les tocó el Estado y la revolución. A otros les tocó principios del leninismo. Era así. Por eso, sin lugar a dudas y sin ningún temor, yo digo que mi militancia marxista empieza en el colegio. Empieza cuando yo tenía 15 años. Y toda mi sección definitivamente va por esa línea ideológica. También debo mencionar que el colegio donde estudié era un colegio comprometido con la revolución. Tal es así que las promociones, conforme se denominaban, enviaban un mensaje. Por ejemplo, el año 1985, mi hermano concluye la secundaria, mi hermano mayor. ¿Y cómo se llamó su promoción? Carlos Marx. El año 86 acaba la promoción mis primos. ¿Y cómo se llama la promoción? César Augusto Sandino. El año 87 yo termino, egreso de esa promoción. ¿Y cómo se llamó? Javier Heró. En 1988 egresa Waldemar. ¿Y cómo se llamó su promoción? José Carlos Mariátegui. Es decir, aquí había una secuencia ya de trabajo ideológico y político. Por eso digo que Santa Isabel para nosotros fue crucial. Por eso cuando mis adversarios dicen que cuando yo fui a Cuba me adoctrinaron, eso no es así. Es más, a ningún extranjero lo adoctrinan o lo obligan a tomar determinada postura ideológica o política. Por el contrario, los extranjeros estamos apartados del Partido Comunista de Cuba, estamos apartados de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba, no la podemos integrar por nuestra condición de extranjeros. En tal sentido, la enseñanza de la sociedad cubana es en la vida, en la práctica, en cómo nos desenvolvemos, qué es lo que vemos y cómo nos desarrollamos como estudiantes y también como profesional. Esa experiencia es muy importante para nosotros. Y mi colegio Santa Isabel fue un colegio
que yo creo que pasó por tres etapas fundamentales. Una etapa académica brillante, donde Santa Isabel tenía campeones nacionales de matemática a granel, campeones en literatura, campeones en deporte, inclusive egresados que hasta ahora trabajan en la NASA. Pero eso fue una etapa hasta los años 80. En los años 80 el colegio entra a otra etapa, que es la etapa clasista, que es en la etapa donde nosotros ya estudiamos, propiamente dicho, y nosotros egresamos con esas promociones de los nombres que acabo de mencionar. Después de esa etapa ya viene una etapa neoliberal del colegio, una etapa que lamentablemente continúa de esa forma producto de la represión. Santa Isabel fue duramente reprimido por las fuerzas del Estado e instalaron una base militar a su interior. Prácticamente el mismo tratamiento que se le daba a la Universidad del Centro en aquel momento. Entonces, Santa Isabel para nosotros ha sido un punto de inflexión sumamente importante en nuestra formación de izquierda. También quiero mencionar de que como parte de la formación política de uno, el primer espejo que tiene, lógicamente, son los padres. Y mi señora madre aquí juega un rol fundamental en el aspecto político. Y asimismo mi padre juega un rol fundamental en el aspecto ideológico. En el aspecto ideológico, digo yo, es el trabajo de gabinete, es el trabajo de la biblioteca. Pero el trabajo político ya es, con esas herramientas, pelear en la cancha, pelear en el ring de box. Y una vez triunfado en el ring de box, uno recién puede poner en ejecución sus pensamientos, es decir, el programa del partido. Mi madre me enseñó desde el primer momento a batallar las necesidades vitales, porque mi padre más paraba en su biblioteca y en el trabajo universitario que los quehaceres domésticos y también de la vecindad. Mi madre tuvo que liderarlos. Si no era por mi madre, nosotros en el barrio no hubiéramos tenido agua potable. Me acuerdo que cuando íbamos a los vecinos y les decíamos que se involucren en el agua, en el comité de agua, muchos de ellos nos largaban y sacaban el agua de su balde, con un balde, el agua proveniente de un pozo doméstico, y nos decían, ¿para qué yo quiero eso si tengo esto? Encima voy a pagar. Sin embargo, pese a esas dificultades, se logró traer el agua a nuestro barrio, que era un pueblo joven realmente. Lo mismo pasó con la luz. Lo mismo pasó con otros servicios. Entonces yo veía desde niño que a pesar de las dificultades existentes, sí se podía lograr la meta. Y eso fue lo que a mí me fue enseñando de que no había prácticamente nada imposible cuando uno se proponía y cuando trabajaba de buena fe y con organización, que era lo fundamental. Entonces, para nosotros eso fue vital. Y asimismo, como lo manifestaba Waldemar, si no hubiera sido también por la acción de mi señora madre, no hubiéramos tenido o no hubiéramos construido nuestra casa nueva. No hubiéramos tenido un automóvil. No hubiéramos acabado el doctorado nosotros, porque mi madre ya a una edad mayor, creo que 50 y tantos años, se fue a Bolivia con una mochila a estudiar su doctorado a la Universidad de San Simón. Y nosotros que éramos más jóvenes decíamos, ¿cómo es posible que si nuestra madre está haciendo esa labor, nosotros que tenemos más vitalidad y tenemos más medios, no lo vamos a hacer? Así que para nosotros era un jalón de oreja constante todo esto. Y también fue por la acción de ella que enfrentamos con decoro el asesinato de mi padre
en circunstancias muy difíciles. Y no solamente lo enfrentamos contra las fuerzas represivas, sino nos pusimos la meta de superarnos académicamente en su memoria. Nos pusimos la meta de que todos debíamos llegar en los estudios, desarrollarnos en la docencia, en la investigación, y que eso era la mejor forma de homenajear a mi padre. Más adelante, con el tiempo, ya cuando se forma el partido, se acoplan muchos proyectos que habían quedado como que sueltos. Y es así como el partido también va fortaleciéndose a partir de la familia, que después va contagiando, ¿no?, a los demás miembros de la sociedad. También quiero mencionar que mi señor padre no solamente era un componente ideológico, sino también él en su juventud fue un líder político. Mi padre se le debe a él y a su dirigencia y a su generación, que es la primera promoción de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que aquella vez se llamaba Universidad Comunal del Perú y no era estatal. Se le debe a él y a sus compañeros la lucha, las marchas de sacrificio de Huancayo a Lima a pie para nacionalizar esa universidad. Como miembro del centro, presidente del Centro Federado, y más adelante como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, esa universidad fue nacionalizada. Y no solo nacionalizada, sino fue reorganizada. Y después, más adelante, mi padre fue docente en esa universidad y fue decano de esa universidad y fue vicerrector académico de la universidad y finalmente dio su vida por esa universidad. Entonces, pero el trabajo de Jaime Cerrón no se limita a la universidad, sino también cuando egresa a la universidad y es profesor en la educación secundaria, llega a ser un dirigente de los maestros. Aquella vez no existía el SUTEP, existían los famosos SIRPESCO, que eran los sindicatos regionales de educación secundaria común. Y mi padre fue el secretario general de la tercera región, que comprendía Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Huancavelica. Y trabajó arduamente en el sindicato para crear las condiciones más adelante y se fundara después el SUTEP, si no me equivoco, el año 73. Es decir, no solamente su lucha fue a nivel de estudiante universitario, fue también como profesor de la educación secundaria y finalmente fue como docente universitario. Posteriormente, ya cuando yo lo conozco, mi padre ya no es un activista político, más bien es un hombre dedicado por entero a su actividad académica. Y yo veía a mi padre diariamente, pero es cuando muere cuando yo recién comienzo a observarlo, comienzo a conocerlo en su profundidad y descubro en él ya algunos aportes de carácter ideológico y de carácter político, que no lo podríamos descubrir antes porque mi padre era una persona muy hermética que nunca hablaba de política en la casa. Y cuando nosotros como hijos le preguntábamos, papá, ¿qué significa esto en términos políticos? Él nos decía, eso me preguntan cuando tengan 20 años. Ahora no me pregunten. Y mi padre murió cuando yo tenía 19 años y definitivamente nunca pude compartir una tertulia de carácter político. Fue bastante traumatizante eso para nosotros y no llegamos a deleitar quizá algunas reflexiones como interlocutor. Pero mi padre a la vez era una persona muy mesurada,
y temerosa con mucha razón, porque tenía siempre el temor de que la universidad sea reorganizada y en un gobierno derechista él sea expulsado de la universidad. Y esas cosas lo limitaban muchas veces para emprender otras cosas que mi madre sí lo hizo y lo complementó en el hogar. Entonces, a manera de resumen, digo que mi formación política nace a partir de mi madre y mi formación ideológica nace pues a partir del legado de mi señor padre. Estas obras que yo descubro en Jaime Cerrón son obras, por ejemplo, de el materialismo dialéctico de Marx y Engels, corrientes filosóficas de la filosofía oriental hasta la helenística, corrientes filosóficas dos, desde Bacon hasta Hegel, leyes del desarrollo social, filosofía de las sociedades capitalistas, historia y filosofía de la educación peruana, historia y filosofía de la educación universal, historia de las ideas en el Perú contemporáneo, etcétera, que fueron los textos primigenios que nos permiten enseñar, debatir, ¿no? Y ponerlo en el programa de nuestra primera escuela política del partido. Escuela política que se funda el año 2005, es decir, hace 20 años. Por eso es que cuando hablo con los jóvenes, les digo que nosotros también hace 20 años fuimos jóvenes y no nos entregamos a una marcha sin brújula, sino primero nos entregamos ideológicamente y después salimos recién a la palestra de carácter político. Entonces, todas estas cosas fueron sumando para que el partido tenga un acopio, en este caso, de carácter ideológico. También debo mencionar que la pérdida de mi señor padre influenció mucho en nosotros. Mi padre, como ustedes saben, fue secuestrado, fue torturado, fue acribillado y asesinado extrajudicialmente. Y no por un comando paramilitar, como dicen, sino fue un comando activo del ejército peruano. Activo. Y también asesinaron al chofer, no al chofer particular de nosotros, sino al chofer de la universidad que trasladaba a mi señor padre. Esta muerte para nosotros fue chocante, pero no lo asumimos con una tristeza que nos podría destrozar, sino lo asumimos como el producto de la lucha de clases. Porque si lo analizamos desde ese punto de vista, el adversario o el oponente ideológico debió haberle molestado que mi padre había formado ya 30 promociones en orientación al materialismo histórico y dialéctico, porque a mi padre lo asesinan faltando 3 meses para que cese y se jubile del cargo. Es decir, habían promociones lógicamente formadas en esa dirección. Entonces, es así, asumiéndolo de la manera histórica y dialéctica, donde la muerte puede encontrar en alguna medida una explicación entre comillas justificable, y no hundirnos y decir no sabemos por qué ha pasado este tema y quedarnos pues prácticamente en la nebulosa. Quiero mencionar también que cuando estudié en Cuba, estuve por un lapso de 11 años. Y esos 11 años tuve la oportunidad de hacer una comparación entre lo que era ese país y lo que era mi país. Vi como un país con escasos recursos materiales, escasos recursos energéticos, un país bloqueado por Estados Unidos, un país con monoclima, un país con monoagricultura,
era capaz de haber obtenido logros trascendentes, como por ejemplo la erradicación del analfabetismo, que en el Perú al día de hoy estamos con 1.600.000 o casi 2 millones quizá. Un país, Cuba, que fabricaba sus propios medicamentos y nosotros no fabricábamos nada. Cuba era un país o es un país que no tiene recursos minerales, solamente níquel, y nosotros tenemos oro, plata, cobre. Cuba es un país que no tiene la pesca que tenemos nosotros, porque tenemos la corriente de Humboldt, la corriente del Niño, es decir, una riqueza ictiológica incomparable y quizá uno de los mares más ricos de este planeta. ¿Y cómo era posible que ese país bloqueado pueda entregar 5 vacunas contra el COVID cuando nosotros lo criticamos y no fabricamos una sola? Entonces me puse a pensar por qué ocurrían estas cosas y simplemente tenían una explicación. Y la explicación definitivamente era el sistema político. El sistema político. No había otra explicación que te pudiera, en ese caso, hacerte ver las cosas con mayor claridad. Y así como manifiesta Augusto, Ricardo y también Pilar, yo me fui con algún temor a Cuba. Y me fui con temor porque la prensa nos enseñaba a tenerle miedo a ese país. Pero cuando llegué a Cuba vi que la sociedad era totalmente distinta. Tal es así que hoy en día yo no solamente defiendo a Cuba, sino defiendo a la revolución cubana. Y defiendo todas las revoluciones del mundo que han sabido sacarse el yugo de los opresores. Por eso es que nuestro compromiso en el partido es bastante claro. Aprendí a entender qué era el internacionalismo. Y es casualmente por el internacionalismo que yo me formé como médico en Cuba. Es casualmente por el internacionalismo que Cuba envió médicos, envió sangre y envió carpas cuando hubo el terremoto de Huaraz. Es casualmente por el internacionalismo que 6.000 cubanos murieron en Angola, entre militares, profesores y médicos, defendiéndolo del apartheid de Sudáfrica. Y es casualmente por el internacionalismo que muchos cubanos dejaron su vida en Argelia, en Etiopía, en Guinea, en Angola y en otros países, inclusive en Granada, en el Caribe, donde fueron acribillados cuando estaban haciendo un aeropuerto. Y ahí pude entender que la lucha contra el imperialismo mundial no acaba liberando tu país, sino requiere el concurso continental y quizá el concurso mundial. Por eso es que la izquierda es internacionalista. La izquierda no puede ser nacionalista y menos un nacionalista chauvinista. Puedes tener un nacionalismo popular que defienda tu cultura, que defienda tu tradición, pero no un nacionalismo chauvinista que te aparte de todas las naciones del mundo, donde se ponga parámetros raciales, parámetros de idioma, parámetros religiosos, parámetros autoritarios, parámetros militaristas. Ese nacionalismo es malo. Por eso que la izquierda, antes de ser nacionalista, es internacionalista. Se identifica con los demás países. Y eso lo aprendí en Cuba. Y más aún cuando estudié con árabes, estudié con palestinos, estudié con africanos, estudié con asiáticos, estudié con latinos de otros países, estudié con caribeños y también con los propios cubanos. Entenderlos, entender su cultura, entender sus necesidades, era realmente interesante. Algo difícil, algo diferente al nuestro, pero tampoco no tan diferente.
Yo recordaba cuando ellos acababan su carrera, sobre todo los sirios, por ejemplo, para ellos no era una alegría acabar su carrera, no era una alegría entera, porque volver a su país significaba volver a la guerra. Y yo inicialmente creí que no estaba en ese grupo, pero cuando yo me di cuenta, al igual que ellos, yo también había escapado de la guerra de mi país, de la guerra interna, de la guerra civil, del conflicto armado interno o del terrorismo, como quieran llamarlo. Y cuando acabé mi carrera, regresé a mi país pensando que era un país en paz. Y no era un país en paz, y no es un país en paz. Quizá ya no tenga un país con enfrentamientos bélicos, pero sí es un país donde se ejecuta una guerra jurídica a todo nivel. Por tanto, yo también regresé a la guerra. Y muchos de nosotros nos desenvolvemos en una sociedad bajo esos parámetros. Por eso que es muy importante entender cada uno de estos pasajes. También quiero mencionar algo que me enseñó Cuba. Cuba terminó con mis complejos. Mis complejos, por ejemplo, de interrelacionarme con las damas. Porque yo toda la vida había estudiado en colegios masculinos. La primaria, la secundaria. Y en la universidad estudiaba ingeniería eléctrica. Y estudiaba ingeniería civil, donde ver una dama era mucho. Es decir, mi educación fue enteramente machista. Sin embargo, en Cuba eso no existía. Todo era mixto. Y la interrelación entre los cubanos de ambos sexos era sin barreras. Eso me enseñó Cuba, romper esa barrera y saber interrelacionarme mejor, saber tratar a una dama, saber conversar con facilidad y sin ningún tipo de complejo. También Cuba me quitó mis traumas raciales, porque cuando llegué a Cuba, en mi salón, y yo estudié en Camagüey, casi todos eran blancos, de ojos azules, ojos verdes, y yo me sentía como que ese no era mi espacio, porque eso que ocurriría en el Perú. Pero después me di cuenta que esa gente era humilde, modesta, amigo, solidario, era gente excepcional. Y que ahí me di cuenta de que quienes se categorizan superior tras el color de piel estaban totalmente equivocados. Por eso es que Cuba también me enseñó a romper esa barrera. Otro punto que aprendí en Cuba es a poder desenvolverme verbalmente, porque ahí los exámenes no son escritos, los exámenes son orales. Yo nunca di un examen escrito en Cuba y tenía que saber hablar, tenía que saber enfrentarme a un tribunal y tenía que dominar el curso, sacando una tarjeta al azar y respondiendo las preguntas. Pero Cuba, además de eso, no solamente te forma académicamente, sino te exige una formación cultural. Y si tú quieres ser el mejor alumno, no solamente tienes que sacar buena nota, sino tienes que participar en deporte, tienes que participar en trabajos de agricultura, tienes que participar en la cultura, es decir, en la poesía, en la danza. Y como yo quería ser el alumno más destacado de mi promoción para poder ganarme una segunda beca y poder ser especialista, tuve que aprender a recitar, tuve que aprender a romper ese cerco, tuve que aprender a declamar en público. Ahí me di cuenta de lo potente que era la poesía. Tuve que armar mi elenco de danza, de huaylas, con los peruanos que estaban ahí y eran de otras latitudes, pero
aprendíamos cada uno nuestra danza de nuestras regiones. Es decir, esta era una universidad que fusionaba el trabajo intelectual con la cultura, con el deporte y con el trabajo manual. De eso se trataba, y la revolución no solamente busca académicos, sino busca al hombre integral, al hombre que sirva realmente para todo, para el escritorio, para la chacra, para el combate, para el gabinete, para la lucha política, es decir, un hombre que esté apto para cualquier necesidad donde lo necesite la patria, como dice. Entonces, eso es importante de la universidad cubana que me permitió aprender. También debo mencionar de que yo llegué a Cuba no en sus tiempos de bonanza, no en los años 60, 70, donde la Unión Soviética o el campo socialista del este podían ayudar a la isla. Yo llegué a Cuba cuando había caído la Unión Soviética, cuando toda Europa del Este se había derrumbado, cuando el bloqueo económico comercial de Estados Unidos apretó más a Cuba con dos leyes, la ley Helms-Burton y la ley Torricelli. Llegué a Cuba cuando tenía que enfrentar, además de esos dos factores, sus problemas internos como país por sus carencias en recursos naturales, por ejemplo. Llegué a Cuba en un periodo que ellos le llamaron el periodo especial en tiempos de paz. Una etapa durísima que ningún pueblo lo soporta fácilmente, pero el pueblo cubano lo soportó. Y no solo lo soportó, sino apoyó decididamente el gobierno de Fidel. Porque para Estados Unidos el culpable era Fidel. Pero el pueblo, un pueblo educado, un pueblo que piensa políticamente, lógicamente no es fácil que caiga en ese juego. Eso me enseñó la revolución y me enseñó a resistir los embates, pero no solamente resistir por masoquismo, sino resistir para vencer, para sobreponernos a las circunstancias más duras. Y es así como nosotros aprendimos de ese país toda esa cultura sumamente importante. También debo mencionar que en la universidad yo conocí a mi esposa, llevamos 29 años de casado y quiero también agradecerle a ella por este medio y saludarla y decirle que nada de eso ha cambiado y es como el primer día, ese sentimiento, esa consecuencia, y también agradecerle a ella porque me ayudó a vencer dificultades allá en Cuba y aquí también. Y si no fuera por el apoyo de ella, quizás no hubiéramos avanzado políticamente. Y muchos de los sacrificios que ha enfrentado la familia, incluyendo el de ella, se avisoran en estos modestos triunfos que tiene el partido. También debo mencionar algo importante que aprendí en Cuba. Aprendí a ver lo que en el Perú nos oculta. Por ejemplo, en Cuba entendí el acto heroico internacionalista de Leoncio Prado. Aquí no nos enseñan que Leoncio Prado es un héroe en la República de Cuba que luchó por la independencia de Cuba contra España. Pero allá está bien reconocido. Tampoco aquí nos hablan de la proeza de Raúl Porras Barnechea, cuando defendió a Cuba en la OEA, siendo canciller, pese que el gobierno del Perú le había encargado hablar contra Cuba. Pero él, por un tema de dignidad, de autonomía y de integridad,
defendió la revolución. Eso, por ejemplo, tampoco nos enseñan aquí. Es en Cuba también donde leí por primera vez los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui, presente como elemento fundamental del marxismo latinoamericano. Y fue en Cuba también que aprendo a valorar la poesía de Vallejo. Una poesía que en alguna medida está restringida, o nos quieren presentar a Vallejo como un poeta subjetivo, romántico, pero no nos presentan como un revolucionario, como un marxista, como un comunista, como alguien que luchó y se enfrentó al fascismo en el Perú y también en Europa. Esos personajes que tienen un espacio fundamental en Cuba eran nuestra sangre. Era como encontrarse con tu connacional, sentirse orgulloso de ellos. Es muy importante resaltar esto que nos enseñó la estadía por allá. Y es así como el año 2002 yo regreso a Huancayo, y regreso a Huancayo como especialista en neurocirugía, y me doy cuenta pues definitivamente que en Huancayo, que tenía una población el doble o el triple de la provincia donde yo había estudiado, existía solamente un neurocirujano, mientras que en Camagüey, que era más pequeño, habían 21 neurocirujanos y no dábamos abasto. En Huancayo no existía un tomógrafo, no existía un resonador magnético, no existía un arco en C. Y por más reclamo que uno hacía, no le interesaba. Es más, ni siquiera sabían para qué servía eso. Entonces dije, si es que yo no llego a ese espacio de decisión, nunca van a comprar un tomógrafo estos señores aquí. Si yo no llego a un espacio de decisión, nunca vamos a abrir una escuela de neurocirujanos aquí y solamente va a existir 1 o 2 que tienen el monopolio. Y si es que la medicina no se populariza en Huancayo o en Junín, va a ser siempre un medio de enriquecimiento para determinada élite, que termina haciendo su clínica y terminaba enriqueciéndose. Y es como me dicen a mí mucha gente, ¿por qué tú no has hecho tu clínica? ¿Por qué si tú eres un médico famoso, un médico considerado, por qué no has hecho tu clínica? Y mi respuesta es, porque primero, soy producto del martirologio de mi padre. Segundo, porque soy un médico formado por la revolución. Yo no soy un médico formado por una universidad neoliberal. Entonces, tengo que ser consecuente con lo que pienso. Tengo que ser consecuente con lo que hago. Y tengo que ser consecuente con lo que digo. Entonces, es así como me involucro en la política, pero con esa línea ideológica. Y el partido, el gran componente que tiene el partido, siempre fueron profesores. No es que con Castillo hayan llegado los profesores a Perú Libre, no es así. Perú Libre siempre ha tenido un componente amplio de magisterio. Y quizá de los que poco o nada ha tenido es de médicos, como yo. Quizá hasta los médicos no voten por Perú Libre. Pero el magisterio siempre ha estado presente. Entonces, por eso es que duele que en alguna medida se abran escisiones al respecto. Ahora bien, también debo mencionar de que arribado a Huancayo, operé el primer caso de un niño de 5 años. Un niño que no tenía para pagar una radiografía. Un niño cuyos padres más pensaban en la medicina
folclórica. Un niño que se estaba muriendo en un hospital donde yo no trabajaba, pero habían escuchado hablar de mí y me llamaron. Y cuando fui, lo vi, lo ausculté, dije, este niño tiene un hematoma epidural. Pero ¿cómo? Si no tienes rayos X, si no tienes una tomografía, ¿cómo lo vas a operar? Yo le dije, estoy con toda la seguridad de que por el interrogatorio, por el hallazgo físico que tiene este paciente, por el tamaño de sus pupilas, tiene esto. Y un médico se arriesgó conmigo, el doctor Javier Balbín Pimentel, este paciente, y efectivamente tenía un hematoma epidural. Lo salvamos. Salió del coma al tercer día. Y eso fue un acontecimiento que los medios periodísticos lo difundieron. Como si fuera un acontecimiento, ¿no? Quizá un acontecimiento en Huancayo, pero era algo ordinario que se hacía en Cuba. Y es así como empezó la carrera de operar no solamente ese caso, sino muchos. Y como el padre se enteró que yo no era un médico de ese hospital, que yo venía de afuera, me dijo, doctor, ¿cuánto le debo? Recuerdo que ese día nos fuimos a tomar un caldo y el padre del niño se acuerda diciendo, a mí ese caldo no me costó más de un sol. Y después ver la satisfacción del niño a recuperarse e irse a su casa. Y así fueron Y así fueron varios. No solamente fue uno. Me atrevo a decir, quizá fueron más de 100. Y eso trajo a operar en los hospitales públicos. Ni siquiera eran clínicas privadas. Y tenía que llevarme a mi paciente de una provincia a otra, donde yo trabajaba en Jauja, para operarlo. Y ahí también me ayudó un gran amigo, José Luis Paredes Antesana, que si me está viendo, lo saludo con mucho afecto. Porque también en el Perú hay un grupo pequeño, pero hay un grupo de médicos revolucionarios, que no esperan nada a cambio. A esos médicos, los he saludado el 5 de octubre, que ha sido su aniversario de la medicina peruana. Pero también hay otros tipos de colegas que lamentablemente todo el mundo lo conoce. Cuando yo estudiaba medicina en Cuba, decía, si yo estudio medicina me voy a alejar de la política, que era lo que me gustaba, lo que me nacía. Y efectivamente es que los médicos casi no se meten en política, y la misma carrera, lógicamente, no te da espacio para averiguar si no es con la autodisciplina. Entonces, ya graduado de médico, me gradué con el primer puesto, logré mis objetivos y fui a estudiar neurocirugía. Yo dije, si de médico me aparto, como neurocirujano será peor. Y así que tenía in pectore esa espinilla de que no podía continuar. Pero, ¿cómo es? Los profesores juegan un rol fundamental. Ahí conocí a mi profesor Sergio Diego Vega Basulto. Y Vega no solamente era el mejor neurocirujano, era un trabajador de punta a punta. Y era un médico que tenía automóvil, porque allá cualquiera no tiene un automóvil, que lo utilizaba para llevarle a sus pacientes, inclusive a su casa, con el automóvil. Y utilizaba el automóvil exclusivamente para atender emergencias. Vega realmente era un comunista, un individuo totalmente capaz. Y fue Sergio Vega el que me enseñó de que la medicina y la neurocirugía sí podía fusionarse con la política, porque era secretario del Partido Comunista. Pero aparte de tener esa carga,
Vega era diputado de la Asamblea Nacional Popular, es decir, del Congreso cubano. Y así se mantuvo en varios periodos, desde el 2001 hasta el 2007. Pero no solamente era diputado y era neurocirujano, sino era un médico que voluntariamente se fue al África, a Yemen, a trabajar por misión internacionalista. Y es ahí donde lamentablemente muere. Es decir, esas cosas hacen de tu vida poco a poco. Uno es lo que la sociedad le da. La información social cambia tu conciencia, cambia tus conocimientos, cambia tu afectividad, cambia tu conducta y finalmente determina tu temperamento, tu carácter y tu inteligencia. Eso para nosotros han sido enseñanzas vitales en la vida. Por eso que cuando operé el primer caso en Huancayo de este niño, a las 2 de la mañana, yo lo llamé por teléfono a Vega ese rato. Y le dije, profesor, he operado mi primer caso acá en Perú. Y me dijo, hijo, ¿qué técnica has hecho? Tal técnica. ¿Y cómo está el paciente? Está muy bien, profesor. Solamente le reporto para decirle que ya he iniciado la carrera neuroquirúrgica como neurocirujano. Se alegró. Pero no solo se alegró, sino me llamó a los días y me dijo, ¿cómo está el paciente? Es decir, no se dejaba cabo suelto. Por eso es que yo me admiraba cuando aquí tenía colegas que operaban el caso y se iban. Y Vega me dijo una verdad. Una cosa es ser cirujano y otra cosa es ser operador. Operador es cualquiera, pero cirujano es otra cosa. Y el día que me gradué, me dijo también, hoy en día Vladimir se gradúa de neurocirujano, pero más adelante debe graduarse de lo más difícil, que es graduarse de persona, graduarse de personalidad. Y eso le decía a cada uno de sus alumnos, y efectivamente cada uno hace su personalidad en la vida y con el tiempo. Entonces, yo creo que el haber regresado a Huancayo, haber estudiado en Cuba, marcó un hito importante. En Cuba la disciplina del estudio era duro, y no solamente estudiábamos neurocirugía, sino diarios hacíamos 1 hora de historia de Cuba. Y eso me habituó a la escuela política. Y ese mismo patrón es el que, aunque este término no sea adecuado, impongo en el partido. Cuando fundamos el partido, impongo el horario de la escuela política, antes de debatir los temas de coyuntura. Y es así como el partido se va fortaleciendo ideológicamente. Y es el partido que a partir de sus conocimientos va creciendo. Después ya llega la etapa del gobierno regional, donde yo sucedo a un gobernador regional caviar, a Vladimir Oguaro Portocarrero, amigo de Susana Villarán, de Coronel, de Walter Albán, etc. Y este señor había traído al gobierno regional a todas las ONGs de USAID. Y cuando llego al cargo, lo primero que hago es sacar a esas ONGs, sacar a USAID, con lo cual me gané un tremendo problema. Pero logré sacarlos. ¿Pero qué había hecho USAID en el gobierno regional? Había municipalizado la educación en Junín, había privatizado la educación. Por eso es que yo mantengo que los caviares siempre han trabajado finalmente, no solo para la derecha, sino para el imperialismo. Y lo siguen haciendo. Y ahí marcaba la diferencia, o desde ese momento yo marcaba pues las líneas del partido. Entonces, creo que para nosotros eso ha sido importante. Y otro tema que también debo contar respecto al partido, es que cuando llego a Huancayo, llego a una sociedad en que no existe izquierda. La izquierda había sido diezmada por las fuerzas represivas
y además también por las fuerzas radicalizadas. La habían desaparecido. Y los pocos izquierdistas que quedaban habían transfugado al fujimorismo, habían transfugado a los partidos progres o progresistas, otros se habían jubilado de la política y otros habían muerto en el camino y otro grupo estaba exiliado. En esas condiciones tuvimos que reconstruir la izquierda popular en Huancayo. Y lógicamente dentro de un medio adverso, un medio en el cual decirse izquierdista, decirse comunista o socialista era correr bastante riesgo, pero definitivamente lo hicimos y estos son los resultados de haberse atrevido a hacerlo con ese espíritu. También quiero mencionar de que el nombre del partido es producto de un debate y como lo ha dicho Augusto Lostanao, el partido se iba a llamar Perú Patriota, pero había otro movimiento que se llamaba Frente Patriota, que inmediatamente impugnó el nombre. Entonces el jurado nos dijo que cambiemos de nombre. Yo planteé Perú Profundo y vi que algún sector del partido se sentía incómodo, como que Profundo sonaba algo de rural, lo veían algo muy subestimado, etc. Y había otro que se llamaba, otro planteó Junín Rebelde, porque era un movimiento regional. Y les dije de que debiera ser Perú Profundo, porque el movimiento algún día se va a ampliar a ser un partido. Pero como bueno, tampoco querían el término profundo, lo cambiamos por libre. Y es así como se queda Perú Libre. Lo digo esto porque después han salido muchos adversarios para decir que disidentes del partido, para decir que ellos se han inspirado en eso. Y no es así, es producto del debate del partido. También, ¿cómo aparece el símbolo del lápiz? El símbolo del lápiz tampoco es invento de un marketing pagado o algo por el estilo. Nosotros estábamos buscando un logo para el partido. Y este logo era bien difícil de conseguir. Y el logo es tan importante para la campaña y para cualquier partido. Es más, puede pasar el partido y el logo se queda en la memoria de la gente. Entonces, después de muchas semanas, días, con tal de buscar el logo y no encontrábamos, y el jurado ya nos estaba apretando en el tiempo, un día llego a casa y enciendo la computadora y veo el icono del aplicativo CorelDRAW, que es un lápiz, la mitad de un lápiz. Y ahí se me ocurre. Y ahí es cuando digo, nosotros vemos las cosas, pero muchas veces no las observamos. Y es así como cojo ese modelo, le hago modificaciones, le pongo colores y nace el lápiz como el símbolo del partido. Y después viene el lema, que es Fuerza Nacida del Pueblo. Y no sabemos quién es el autor de Fuerza Nacida del Pueblo, sino que lo vimos pintado una vez en el distrito de Chilca y nos pareció muy bien. Y buscamos al autor, porque no vaya a ser que se trate de un plagio. Y nunca lo encontramos, pero tampoco era un plagio. Era la creación misma de la militancia y lo adoptamos como oficial. Y después creamos un lema de campaña que era no más pobres en un país rico. Y este lema de campaña no es de autoría de Castillo o tampoco es autoría en la campaña del 2021. Esto venía ya mucho antes. Y yo saco esto a partir de una entrevista que le hacen a Fidel. Gianni Mina le hace una entrevista en un libro que se llama Un encuentro con Fidel y después le hace una entrevista televisada. Y analizando y sintetizando lo que quería decir Fidel, es que concluimos y cerramos esa frase, no más pobres en un país rico, que sintetizaba la lucha clasista y a la vez polarizaba la lucha de clases.
y es definitivamente un mensaje mortal que permitió que Perú Libre gane el proceso electoral. Y esto también lo cuento para que no haya equivocaciones, que si se hizo antes o se hizo después. Debemos también mencionar de que el partido es un partido, pues, como lo han mencionado, marxista, leninista, mariateísta. Y es marxista porque aplica en sus análisis el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, la economía política, el socialismo científico. Es leninista porque nos enseña a luchar con estrategias y con tácticas. Y es mariateísta porque es la acción del marxismo y del leninismo en la realidad peruana. Por eso que para nosotros el verdadero padre de la patria es Mariátegui, ni siquiera Tupac Amaru, que abogaba más bien por un cambio y quizá una revolución burguesa. Pero Mariátegui, un individuo más profundo, habla más bien de una revolución proletaria. Y Mariátegui es el que llama a la lucha pluriclasista. Mariátegui es el que te dice, sí, pueden haber pocos obreros, pero eso no quiere decir que la mayoría no adopte la ideología del obrero. Esa lucidez de Mariátegui importante, esas premisas o postulados descentralistas que manifiesta si no se descentraliza, no se democratiza la economía, no se democratiza la educación, eso es válido para todo. Porque si no democratiza la economía, tampoco democratizas la salud, tampoco democratizas la cultura, tampoco democratizas el deporte, tampoco democratizas la investigación científica, no democratizas absolutamente nada. Y ese es un pensamiento descentralista porque las regiones reclaman una descentralización fiscal y tributaria para realmente tener una descentralización de carácter económico. Soy mariateísta también, y el partido lo es, porque Mariátegui era un anticaviar. Mariátegui criticaba a la socialdemocracia, al socialismo domesticado, al reformismo mediocre, a la democracia farisea. Y por el contrario, admiraba inclusive a la derecha, a la verdadera derecha que tenía principios fundados, principios sólidos, y decía, puedo hasta abrazarme y a la vez combatirnos con gente que piensa distinto, pero que piensa y defiende sus principios sin cambiar, sin estar de tránsfuga o metamorfoseándose ideológica o políticamente. Mariátegui es, como dicen, un marxista realmente de primera línea. Y el que no lo estudia, lógicamente, no podría entender algunas cosas sumamente importantes. También en el libro hago un recuento de la persecución política judicial a mi persona. Y destaco entre los periodistas al primer periodista que creyó en mi inocencia, sin conocerme, al señor Ricardo Uceda. Un periodista, yo diría, a carta cabal, porque pese a estar en un diario que es enemigo nuestro, que es el diario La República, en ese mismo diario, en 2 páginas, aboga sobre mi inocencia después de estudiar el caso judicial, sin conocerlo. Pero no solamente trabajaba en la República, sino también en algún momento fue miembro y presidente de una ONG que también es enemiga nuestra, que es el Instituto de Prensa y Sociedad, el IPIS. Entonces, para mí, leerlo fue bastante importante, porque no solamente aboga mi inocencia, sino denuncia que en el Perú se está creando un nuevo poder político y ese poder político se les está dando a los jueces y fiscales. Y definitivamente esa es la obra de la caviarada.
haberle dado poder político a jueces y fiscales. Y es así como me sentencian el año 2019, una sola jueza me sacó del cargo reelecto de gobernador regional en contra del deseo de 254,000 electores, para después a los años decirnos que se habían equivocado en la sentencia. Esas cosas definitivamente hay que rectificar y todavía está pendiente seguramente ese tipo de rectificación. Bueno, no quiero extenderme más porque ya sé que ha sido cansado y son horas largas, pero yo quiero agradecerles y entrego pues definitivamente este texto donde más adelante se analizará cómo me conocí con Castillo, cómo le propuse que sea presidente de la República cuando él quería ser solamente congresista, cuando ganamos la primera vuelta y después de la primera vuelta inventaron la calumnia más grande al partido, diciéndole que era una organización criminal y nació los famosos dinámicos del centro, que de no haber ganado la primera vuelta ese caso nunca hubiera existido. Y casualmente por eso nos abren después una investigación de lavado de activos que me mantiene en la clandestinidad al día de hoy, perjudicando no solamente al partido, sino a una representación del pueblo. También analizamos ahí cómo funciona la bancada, una bancada muy especial de los caviares, pero en coordinación con la Fiscalía, y ninguno de sus miembros son judicializados. También analizamos quiénes fueron los que conspiraron directa e indirectamente contra Pedro Castillo para el golpe de Estado. También analizamos que cómo le hicieron creer a Castillo que él iba a ser el golpista, cuando realmente él solamente era un eslabón de una cadena que ya se había articulado para darle un golpe de Estado a él. También ponemos en evidencia cómo Castillo, después de patear al partido, se quedó sin brazo político y se quedó solamente el sindicalista. Y sin un brazo político, en un cargo político, simplemente está sobrando. Por eso, compatriotas, aquí hay mucha tela todavía que cortar, como dicen, y definitivamente, por los fallos que han habido en la transmisión, me he quedado corto y yo sé que aquí hay muchas cosas para hablar todavía. Les invito a leer el libro y definitivamente más adelante en algunas transmisiones estaremos desarrollando con más calma, capítulo por capítulo, con el pueblo, discutiendo con el pueblo por estos medios, de tú a tú, como dicen, y demostrándoles cuál es el camino, cuál es la brújula, cuál es la guía que va a permitirle a nuestro pueblo cambiar y ser una mejor sociedad. Yo les agradezco a todos ustedes, no solamente su presencia, sino también seguramente su apoyo al poder colaborarnos con el libro, que nos van a permitir soportar todo este ataque en la clandestinidad. Les agradezco a los panelistas que han tenido a bien de exponer este modesto aporte y estoy con toda la seguridad de que si la justicia a mí no me saca de esta prisión preventiva injusta, es el pueblo que me va a sacar de esta condición y será otro salto del campo a la ciudad, del clandestinaje a Palacio, al gobierno, pero siempre con la ayuda del pueblo y siempre de la mano del partido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tu micro.
Ok, gracias. Un aplauso para los Sicuris. Y vamos a